Jóvenes de quinto semestre, muy buenos días. Bienvenidos a su clase de historia de nuestro tiempo. Como recordarán, la clase pasada iniciamos a hablar acerca de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos estos dos frentes conformados por diferentes países. Uno llamado el eje Berlín-Roma, que estaba conformado por Italia, Alemania y Japón. Y por el otro que eran los países aliados, pues la gran mayoría de distintos países del mundo. Vamos a hablar de las distintas fases de la Segunda Guerra Mundial. Primera fase, Alemania domina a Europa Central. El ataque que inicia con la Segunda Guerra Mundial, recordarán, es ficticio. Soldados alemanes con uniforme de soldados polacos en la frontera de estos dos países destruyen y asesinan a diferentes trabajadores de una radiodifusora. Y eso fue suficiente para iniciar el pretexto de la Segunda Guerra Mundial. El ataque alemán, entonces, después de este episodio, va a destruir rápidamente al ejército polaco. Era un ejército débil y mal equipado. Únicamente la ciudad de Varsovia va a ofrecer una heroica resistencia popular de cierta duración. Esto mientras Inglaterra y Francia, cumpliendo sus promesas, van a declarar la guerra a Alemania. La Unión Soviética ocupa las zonas orientales de Polonia, la cual estaba ocupada por habitantes de Ucrania y Bielorrusia. Y entonces las va a anexar Rusia a su territorio. Obviamente esto es con la finalidad de evitar el ataque a Leningrado. De igual forma, en el año 1940, Alemania va a violar la neutralidad de los países Dinamarca y Noruega y va a tener, obviamente los va a invadir y así va a tener mayor dominio sobre el Mar del Norte. En mayo de 1940 va a invadir también Bélgica y Holanda y obviamente también va a dominar a Francia. A esto hay un general, Charles de Gaulle, el cual va a proclamar la continuación de la lucha, pero él desde Londres. Italia va a entrar a la guerra del lado nazi, obviamente, y entonces va a intervenir a Albania y Grecia. Alemania va a lanzar una serie de ataques aéreos devastadores contra Inglaterra, pero obviamente no va a lograr derrotarla. Segunda fase, Alemania ataca la Unión Soviética. En junio de 1941, usando el 80% de su poderosísimo ejército alemán, va a iniciar una agresión contra la Unión Soviética. Obviamente va a comenzar a penetrar todo este país, llegando hasta Leningrado, inclusive va a poner un cerco a Moscú. Los rusos van a trasladar todas sus fábricas hacia el norte y conforme van replegándose hacia el norte, los rusos van a ir quemando prácticamente todo, inclusive sus poblaciones, sembradíos. El caso era evitar que los alemanes encontraran donde refugiarse y sobre todo alimentarse. Y mientras los alemanes iban también llegando hasta Moscú, ciudad que también fue incendiada, pues van a ir retirándose más de Alemania y ya no van a recibir tantos pertrechos armados y alimentos. La tercera fase de la Segunda Guerra Mundial, el ataque japonés. Desde finales del siglo XIX, Japón había iniciado una política de expansión imperialista, comenzando con la costa de China y también parte de Rusia. Y pronto va a entrar en una rivalidad con los Estados Unidos, que ocupaban la isla de Filipinas. Entonces, en diciembre de 1941, y a pesar de estar celebrando conversaciones de paz, Japón va a bombardear por sorpresa las posiciones norteamericanas en el Pacífico, Pearl Harbor. La guerra se hace mundial entonces. Los Estados Unidos le van a declarar la guerra a Japón, a Alemania e Italia.
y entonces prácticamente la guerra se vuelve mundial. Las tropas japonesas van a avanzar rápidamente, ocupando toda la zona costera de China, de Filipinas, de Indochina, hoy es Vietnam y Camboya, y van inclusive a llegar a amenazar a la India. Los alemanes entonces van a llevar un gran número de trabajadores forzados a su país. Esto es para afianzar su política de expansión y para ello va también a establecer la solución final. Es decir, van a comenzar a exterminar principalmente a judíos y a intelectuales que estaban en contra del régimen nazi. Prácticamente en Polonia, donde va a haber los principales campos de exterminio, Auschwitz entre ellos, van a ser asesinados aproximadamente 6 millones de personas. Cuarta fase, el viraje de Stalingrado. La batalla de Stalingrado es la decisiva para la Segunda Guerra Mundial, ya que Alemania va a perder ahí más de 500.000 de sus mejores soldados y nunca se va a reponer de la derrota. Durante el año 1943, los soviéticos van a lograr liberar gran parte de su país y van a comenzar a debilitar aún más el ejército alemán. A mediados de 1944 van a iniciar una contraofensiva y van a rebasar las fronteras de Rusia y van a comenzar a ser expulsados los alemanes de Polonia y de Rumanía. Los aliados, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, van a desembarcar en Sicilia y posteriormente van a llegar al sur de la península de Italia. Benito Mussolini, el cual era el dictador de Italia, que se había aliado a Alemania, va a ser hecho prisionero cuando él quería escapar y va a ser asesinado por sus propios conciudadanos. Y ante eso, bueno, eso sucedió en junio de 1943, y ante ello, pues Italia va a firmar un armisticio, es decir, se van a rendir. Quinta fase de la Segunda Guerra Mundial, la derrota de Alemania. Obviamente los soviéticos habían sido pues ya en la contraofensiva y van a presionar por un lado de Europa Oriental los rusos y por el otro lado los aliados. De tal manera que Alemania, sobre todo Adolf Hitler, va a ser derrotado. En febrero de 1945 se van a reunir en Yalta la Unión Soviética y los jefes de los tres aliados principales. Y ahí van a destacar un acuerdo en donde una vez que sea derrotada Alemania, esta no la van a desbaratar, sino que van a ser administrada por por Inglaterra, Estados Unidos, la Unión Soviética y Francia. Finalmente, en el mes de abril de 1945, los rusos van a llegar a Berlín y ante ello Adolf Hitler y algunos de sus principales colaboradores se van a suicidar. Sexta y última fase, el fin de la guerra. Los norteamericanos y sus aliados habían comenzado a recuperar algunas islas ocupadas por los japoneses y el 6 de agosto los Estados Unidos van a lanzar la primera bomba atómica sobre Hiroshima y pocos días después una segunda bomba atómica sobre Nagasaki. Van a morir más de 300.000 personas. Japón va a firmar su rendición incondicional y es ocupado por los Estados Unidos, de tal manera que las hostilidades van a terminar el 2 de septiembre de 1945. El número de muertos causados por la Segunda Guerra Mundial fue aproximadamente de 40 millones de personas, además de una cantidad todavía mayor de heridos y obviamente una destrucción material bárbara en toda Europa. Con esto prácticamente terminamos nuestro semestre. Espero les haya gustado y hayan aprendido sobre todo algo. No olviden enviar sus evidencias. Gracias por toda su atención. Cuídense.